Sigue la información en directo aquí en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a revisar los titulares de Directo América. El ministro de Justicia ucraniano German Galushenko es investigado por corrupción y fue suspendido de su cargo. En total hay 7 acusados, incluyendo cercanos del presidente Volodymyr Zelensky, en una trama de malversación de hasta $100 millones de las arcas públicas. Cada vez más voces afirman que la Franja de Gaza podría dividirse en 2 mitades, una bajo el control de Hamás y la otra al mando de Israel. Mientras el plan de paz de Trump está estancado, miles de palestinos temen que no exista retorno. Y el presidente colombiano Gustavo Petro ordenó suspender el intercambio de información de inteligencia con las agencias estadounidenses hasta que cesen los ataques contra embarcaciones en el Caribe. Horas antes, Washington anunció la llegada del portaaviones Gerald Ford a las aguas caribeñas, escalando las tensiones con Venezuela, a cuyo gobierno Donald Trump califica de narcoterrorista. Y en nuestra sección del Hecho del Día conectaremos con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, quien nos contará las dificultades de las tropas en Pokrovsk y en varios puntos del frente, y la estrategia rusa para seguir ganando terreno. Ya lo veremos primero el informativo. Iniciamos en Ucrania. El gobierno de Volodymyr Zelensky suspendió a su ministro de Justicia, German Galushenko, en medio de una investigación por presunta corrupción. 7 personas fueron acusadas por fiscales, entre ellas Timur Mindik, un aliado cercano del mandatario Zelensky, quien fue acusado de orquestar un plan de malversación de fondos públicos que alcanzaría los $100 millones. Más detalles en este informe. Fajos de billetes presuntamente provenientes del sector energético de Ucrania, las agencias anticorrupción de Kiev desmantelaron una red criminal de alto nivel que involucraría un plan de malversación de $100 millones. En el ojo del huracán se encuentra el ministro de Justicia de Ucrania, German Galushenko, también exministro de Energía, que fue suspendido después de que se hiciera pública una conversación grabada entre él y los sospechosos. Se les indica de aceptar beneficios personales a cambio del control del flujo de dinero en el sector energético. Según los investigadores, el cerebro de este plan es Timur Mindik, un aliado cercano del presidente Zelensky. Timur Mindik decidió aprovechar la situación en Ucrania, sus relaciones amistosas con el presidente y sus conexiones con altos funcionarios del gobierno para enriquecerse ilegalmente. La investigación de 15 meses sobre el sector energético condujo al arresto de 5 personas y a la imputación de 7 el martes. El gobierno destituyó el Consejo de Supervisión de la empresa de energía nuclear, Energoatom, considerada por los investigadores como una pieza clave del entramado de corrupción. La Fiscalía acusa a Energoatom de obligar a los contratistas a pagar comisiones ilegales y afirma que varios altos ejecutivos se beneficiaron de ello. El escándalo se produce en un momento de intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania y probablemente aumentará la presión sobre Volodymyr Zelensky. El presidente ya fue objeto de críticas a principios de este año cuando intentó limitar el poder de los organismos anticorrupción de Ucrania, antes de acabar cediendo tras las protestas masivas y la reacción de la Unión Europea. Hablamos ahora de la situación en Gaza. Israel anunció este miércoles la apertura del cruce de Siquim al norte del enclave palestino para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Mientras tanto, 18 fuentes, entre ellas 6 funcionarios europeos y un exfuncionario estadounidense familiarizado con el tema, declararon a la agencia de noticias Reuters que cada vez parece más probable que la Franja de Gaza se divida en 2 partes, una bajo el control de los palestinos y el resto bajo el control de Israel. En Gaza, cientos de miles temen no poder regresar a sus hogares. Estos bloques de hormigón amarillos dividen la Franja de Gaza en 2. Un lado, que constituye el 53% del territorio, está actualmente bajo control israelí y fuertemente custodiado por tropas. En el otro 47%, casi todos los 2 millones de habitantes del enclave viven hacinados en campamentos y entre escombros. Según la siguiente fase del acuerdo de tregua respaldado por Estados Unidos, los israelíes deben retirarse aún más, pero muchos temen que se estén preparando para quedarse. Esto es inaceptable. Rechazamos que la ocupación permanezca con nosotros. Queremos vivir con dignidad sobre los escombros de nuestras tierras. Queremos respirar el aire de nuestro país. Esto es injusto.
Los militantes de Hamás reaparecieron y comenzaron a imponer su dominio en el oeste. Israel se niega a retirarse del este hasta que el grupo haya depuesto las armas y se haya establecido una fuerza de seguridad multinacional. Pero su creación está resultando difícil. Fuentes han informado a Reuters de que los gobiernos siguen mostrándose reacios a enviar tropas, especialmente si sus responsabilidades van más allá del mantenimiento de la paz y se extienden al enfrentamiento con los militantes. Un portavoz de Hamás afirmó recientemente que el grupo está dispuesto a ceder el poder a una entidad tecnocrática palestina. Y una propuesta de los estados europeos y árabes, como Jordania, es que la autoridad palestina y su policía ayuden a mantener el orden en Gaza. Por lo tanto, creo que es imperativo que tengamos una policía palestina que se encargue de la seguridad de los palestinos. Eso debe contar con el apoyo de la Fuerza Internacional de Estabilización. Sin embargo, Israel se opone a la idea de que la autoridad palestina participe y sigue sin encontrarse una forma de llenar el vacío de poder. Sin un impulso concentrado por parte de Estados Unidos, muchos diplomáticos internacionales han afirmado que creen que la línea de demarcación actual podría convertirse en la frontera de facto, posiblemente durante años. Los esfuerzos de reconstrucción podrían limitarse entonces al 53% que controla Israel. Esto también aislaría a los palestinos de algunas de las únicas tierras agrícolas fértiles de Gaza, privándoles aún más de la oportunidad de prosperar. En Cisjordania, los colonos israelíes están actuando con tal violencia contra los agricultores palestinos de aceituna que han alcanzado cuotas inéditas. Solo desde octubre se han cometido más de 150 ataques en 77 poblaciones palestinas, con 4.200 olivos y ganados vandalizados. Empoderados por el gobierno, policías y soldados cuentan cada vez con más armas y vehículos para agredir e impedir el acceso a las cosechas. Nuestra corresponsal, Yanira Gómez Muñoz, estuvo en la aldea de Abu Fala. Detrás de este gesto, la temporada de aceituna más violenta en Cisjordania. Lo fue en 2024, también en 2023 cuando Israel empezó a invadir Gaza. Desde entonces los colonos han triplicado sus ataques a los agricultores palestinos. Cuando venimos a nuestras tierras vienen a asaltarnos y a destruir. El ejército les permite llevarse nuestras cosechas y golpearnos. Hoy en Abu Fala los soldados apremian la recogida. Hacen de barrera entre los olivares y el asentamiento en la loma. A diario los colonos bajan por decenas, armados y casi siempre apoyados por el ejército que les deja hacer o se suma a las agresiones. Mira estos olivos, los han cortado todos. Si no incendian casas y autos, matan ganado y dañan los árboles. A Samir los colonos le han talado casi 60, plantados por su padre. Vinieron de madrugada cuando la gente dormía e hicieron lo que quisieron. No quebrantarán nuestro ánimo. Ellos arrancan, nosotros plantamos. Mohamed lleva un año sin atreverse a ir a sus cultivos cercanos al asentamiento. La última vez lo acosaron a él y a sus jornaleros. Hoy intentan convencer a los soldados de dejarlo cruzar, pero son inflexibles. Esas tierras me pertenecen, son mi origen, mis raíces. Aunque haya miedo y estemos expuestos al peligro, no significa nada comparado con nuestra tierra. 100.000 familias palestinas dependen de la recolecta iniciada en octubre. Une a niños, adultos y ancianos que reciben la ayuda de unos activistas israelíes y foráneos cada vez más perseguidos. Y es también un ritual de arraigo a la tierra. Afaf participaba de él cuando colonos enmascarados golpearon su cara y cuerpo. A diferencia de la mayoría, su caso fue grabado y su crudeza lo volvió viral. Me vi en medio de ellos y empezaron a pegarme con palos, sobre todo en la cabeza, hasta que me mareé y caí al suelo. Solían venir y echarnos, pero nunca se habían atrevido a atacarnos. Esta temporada ya no podrá, pero la próxima asegura que volverá a varear aceitunas pese a la impunidad de los colonos. En Irak, la lista del primer ministro Mohamed Shia al-Sudani ganó las elecciones legislativas del martes, según la Comisión Electoral, que cifra la participación en más del 55%. Un resultado que abre la posibilidad de un segundo mandato para al-Sudani. Dentro de las prioridades, el empleo, la mejora de la infraestructura y el funcionamiento de la educación y el sistema de salud. Nuestra corresponsal en Beirut, Tel Bonet, nos amplía.
El primer ministro en funciones, Mohamed Shia Sudani, celebra un importante triunfo político. Su lista, Reconstrucción y Desarrollo, habría conseguido el mayor número de escaños en el nuevo Parlamento. Los primeros datos otorgan alrededor de 50 puestos, un resultado que refuerza su posición después de 3 años en el poder. Sudani llegó al cargo respaldado por grupos proiraníes, pero en los últimos meses ha buscado proyectar una imagen más independiente, equilibrando la influencia de Teherán con las relaciones con Estados Unidos, que sigue siendo un actor clave en la seguridad y la economía iraquí. Aún así, ganar el mayor bloque no garantiza su continuidad. El Parlamento está muy dividido y las negociaciones para formar un gobierno podrían alargarse semanas o incluso meses. Además, la participación electoral fue baja, especialmente en las zonas donde el movimiento del clérigo Muqtada al-Sadr llamó al boicot, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad del resultado. Un mensaje político es claro. Fuerte del sistema, pero su margen de maniobra depende de cómo gestione la presión con sus aliados de Irán y Estados Unidos y de la capacidad para formar una coalición estable. Si lo logra, podrá avanzar con su agenda de reconstrucción, mejorar las infraestructuras, empleos, servicios públicos, pero si no lo hace, Irak podría entrar en otra fase de bloqueo político con consecuencias para la estabilidad nacional y regional. Turquía anunció la muerte de 20 de sus soldados cuando un avión de transporte militar se estrelló en Georgia. La aeronave de carga cubría la ruta Azerbaiyán-Turquía cuando ocurrió el siniestro. Las grabaciones e imágenes indican que el avión se desintegró en pleno vuelo. Los C-30, ampliamente utilizados por las fuerzas aéreas de todo el mundo, son aviones de transporte militar turbohélice de 4 motores, capaces de operar desde pistas no preparadas. El presidente Erdogan indicó que ya encontraron las cajas negras de la aeronave. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se opuso a la decisión de Japón de otorgar la Orden del Sol Naciente al expresidente de Taiwán, exrepresentante de Taiwán en Japón, Jie Xiangting. Es el último episodio de fricción diplomática, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takahashi, dijera que en el Parlamento que un ataque chino contra Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio. Nos amplía nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas. Aquella reunión, la primera de Xi Jinping con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, acabó con las vacuas declaraciones diplomáticas al uso. Japón y China comparten responsabilidades en la paz y la prosperidad de la región, dijo ella, mientras él pidió más comunicación para mantener la buena salud de las relaciones. La reunión en Corea del Sur durante la cumbre de la PEC ya fue una noticia en sí misma. Beijing no la había felicitado por su nombramiento, rompiendo la cortesía diplomática elemental, y hasta las horas previas no se confirmó el encuentro. Takaichi es ultraconservadora y nacionalista, relativiza las atrocidades del imperialismo nipón durante el siglo pasado, es asidua al templo de Yasukuni, que honra a una docena de criminales de clase A, y defiende un militarismo sin bridas. Pero a China, sobre todo, lo que más le solivianta es su afinidad con Taiwán. Ha sido precisamente esa isla la que ha arruinado la cordialidad en menos de 2 semanas. China y Japón están en una escalada verbal sin freno desde que Takaichi días atrás dijera que un ataque de Beijing a Taiwán supondría una amenaza a la supervivencia nacional. Y esa es la fórmula que legitima la intervención militar japonesa. Desde entonces el frenesí, la prensa china ha cargado con fuerza, la televisión pública la llamaba fabricante de problemas y la acusaba de cruzar la línea entre epítetos poco elegantes. Nadie ha ido más lejos que el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, quien animaba a cortarle el cuello en un comentario en las redes sociales después borrado. El gobierno japonés lo calificó de extremadamente desafortunado y algunos han pedido su expulsión. Desde el Ministerio de Exteriores chino, en cambio, se ha recordado que solo fue un comentario personal y se ha acusado a prensa y políticos japoneses de exagerar el caso para desviar la atención. Es Taiwán un asunto sagrado para China, que ya puso el grito en el cielo cuando Joe Biden, antes de Takaichi, sugirió la posibilidad de defender la isla en una invasión que, por más que se ha anunciado durante 40 años, aún no ha llegado. Y Estados Unidos anunció que el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y avanzado del mundo, arribó al Caribe para unirse a las labores del Comando Sur contra el narcotráfico. El despliegue militar estadounidense, que es el mayor desde el 94, es visto como una amenaza por Venezuela, que acusa al mandatario Donald Trump de perseguir un cambio de régimen. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó suspender el intercambio de inteligencia con Washington. Nos lo cuenta Jesús Yajuri.
El USS Gerald Ford llegó al Caribe. El grupo de ataque del portaaviones más grande y avanzado del mundo se incorporó al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos para unirse a las supuestas operaciones contra el narcotráfico. El despliegue militar estadounidense, el mayor en décadas, es visto por Venezuela como una amenaza, razón por la que dice movilizar a 200.000 soldados y tropas con maniobras y ejercicios militares. El 30 de septiembre, Maduro declaró el estado de conmoción interna y el martes afirmó que está listo para la confrontación. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar. Estados Unidos ha atacado 19 embarcaciones en el Caribe y Pacífico, con saldo de al menos 76 muertos a los que acusó de ser narcotraficantes. Además, modernizó la antigua base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico y ha posicionado buques de guerra, aviones F-35 y un submarino nuclear en la región. En este contexto, el presidente de Colombia ordenó el martes suspender el intercambio de inteligencia con Washington, en protesta por lo que llamó ejecuciones extrajudiciales. Una decisión que también tomó Reino Unido, según el reporte de la CNN, porque no quiere ser cómplice de los ataques de su aliado que considera ilegales. Se da la orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. En Canadá, al margen de una reunión de ministros del G7, el ministro de Exteriores de Francia expresó preocupación por las tensiones en el Caribe y afirmó también que las operaciones estadounidenses violan el derecho internacional. Vamos con el hecho del día. Para ello, conectamos con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, quien nos hablará de la situación en terreno. Catalina, buen día para ti. Se encuentra en una situación muy complicada en varios puntos el frente, empezando por la estratégica ciudad de Pokrovsk. ¿Qué nos puedes contar? Ángela, muy buenos días para ustedes. Estamos aquí en la ciudad de Kramatorsk, donde posiblemente puedan ver, hace ya bastante frío, pero además está bastante nublado, con mucha neblina, especialmente en horas de la mañana y las horas de la noche. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto ha tenido gran influencia, especialmente en ese frente de Pokrovsk, que está a más de 100 kilómetros de aquí, pero guarda la misma geografía y especialmente el mismo clima. Y esto ha tenido grandes consecuencias para las fuerzas ucranianas, que han tenido problemas para controlar los avances de las fuerzas rusas, que, como venimos contando ya desde hace semanas, van entrando en pequeños grupos que van tomando posiciones ya en gran parte de la ciudad. Hay diferentes versiones de lo que estaría pasando. Lo que sí sabemos es que en los últimos días han entrado nuevos refuerzos rusos a la ciudad desde el sur, que es realmente la parte de Pokrovsk que más controlan las fuerzas de Moscú. Sin embargo, hay otras versiones ucranianas que algunas pequeñas contraofensivas de algunas brigadas han logrado volver al centro de la ciudad para recuperar el control. Y hay que entender bien cuando se dice control, porque una parte es la horizontal y otra es la vertical. Y parte de la lucha también entre estas tropas, que muchas veces están hasta en el mismo edificio o en las mismas calles, tiene que ver por el control de los edificios altos, porque desde allí no solamente se vuelan los drones, sino también hay francotiradores en la ciudad. Y recordemos que parte de la gran lucha en este momento es por esas vías logísticas. Lo que están buscando las fuerzas de Moscú es encerrar a las fuerzas dentro de Pokrovsk y de la ciudad vecina Myknovkad, que es realmente el pulmón de la defensa, que es hacia donde están apuntando en este momento algunas de las fuerzas rusas. Ayer veíamos cómo habían tirado 2 grandes bombas guiadas para tratar de debilitar la defensa de esta ciudad. Ayer el presidente Zelensky decía que la situación era muy difícil. En Pokrovsk también lo hablan las fuerzas militares. Sin embargo, muchos aseguran que esa caída de Pokrovsk, que muchos decían podía ser esta semana, puede alargarse varias semanas más por una diversificación que está haciendo Rusia, no solamente en ese frente, porque también
trata de pelear hacia el lado de Dobropilia, una ciudad que está al norte de Pokrovsk, sino en otra a lo largo de esta gran línea de frente que se extiende por más de 1.200 kilómetros. Sin embargo, obviamente lo que sabemos es que están peleando calle a calle, que los drones siguen operando, siempre con las dificultades que hablaba de la neblina, que es malo para Ucrania, también malo para Rusia, pero obviamente ellos tienen muchos más hombres y también tienen mayor número de equipo. Bueno, ¿cuál es la estrategia de Rusia para seguir avanzando en el territorio ucraniano, Catalina? Bueno, Ángela, lo que hemos visto en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días, especialmente es una gran presión en el frente de Zaporilla. Recordemos, el frente de Zaporilla es esta gran provincia que da hacia el sur, también hacia la península de Crimea, hacia el Mar Negro, donde se centró esa famosa y fracasada, tristemente para Ucrania, contraofensiva del 2023, de aquel verano que ellos pensaban llegar hacia el mar, que nunca lo lograron por la cantidad de minas y por la cantidad de fortalezas que tenían los rusos. Lo que han vuelto a presionar las fuerzas rusas es hacia algunos sectores del este de este frente, especialmente hacia el sector de Julaipola y Alexandrivka, y ahí se habla de que 5 poblaciones han sido abandonadas por los ucranianos que se han ido hacia atrás, hacia la retaguardia para fortalecer sus defensas. Sin embargo, dicen que aquí los rusos han avanzado mucho más rápido de lo que ellos pensaban, con una gran cantidad, ya no de drones, sino que vuelve la guerra clásica, con artillería, con casi 400 disparos en los últimos días, lo que es muy difícil de controlar para los ucranianos, y también los rusos vuelven a beneficiarse de este clima del que venimos hablando. Aquí ya básicamente está entrando el invierno, pero especialmente también esas lluvias que hacen que no solamente la neblina, sino también el barro, que hace todo más complicado. Y si por el lado de Zaporilla es tal vez lo más difícil que hay en este momento para Ucrania, incluso para algunos incluso más que Pokrovsk, también nos vamos hacia otros lugares de este frente del Donbass, que es la zona de Konstantinivka y Droshkivka, donde también presionan grandemente los rusos, y que tiene esto como consecuencia que en la medida que avancen allí tienen mayor cercanía a ciudades como la que yo estoy, como Kramatorsk o Sloviansk, que ya no solamente son atacadas con esa artillería o con los drones Shahids, como lo hemos visto en gran número ayer, volvían a caer en la noche 3 más sobre Kramatorsk, sino también drones FPV que alcanzan a llegar y inmolándose en la ciudad. Esto es bastante peligroso para estas dos principales ciudades que todavía están en control de Ucrania. Y luego vemos la zona de Kupiansk, donde también hay gran presión de las fuerzas de Moscú. Allí dicen que los ucranianos han logrado contrarrestar muchísimos avances, que incluso han logrado hacer pequeñas contraofensivas, pero la presión sigue siendo bastante. Así que lo que vemos es que Rusia sigue presionando en muchísimos frentes. Ucrania intenta contenerlos también en ellos, teniendo que movilizar algunas brigadas para responder a algunos ataques que consideran más importantes que otros, pero también dicen los analistas que esta diversificación o esta presión múltiple del frente lleva a que Rusia en este momento no se concentre en Pokrovsk, y por eso también se demore más la toma de esta ciudad que muchos analistas ya dan por perdida en algún momento. Catalina, gracias a ti por la información. Es el momento ahora de ir con nuestra crónica de medio ambiente con María Clara Calle, y regresamos en minutos con más noticias.